Compañeros, compañeras, queremos comentarles que nuestra siguiente ponente ya se encuentra por acá en las instalaciones de la Universidad Intercontinental, nada más que anda un poco perdida, entonces quisiéramos que nos tengan un poco de paciencia. En unos minutos continuamos con nuestra sesión. Gracias.
Bien, bueno, compañeros en sede, ya está con nosotros la licenciada Nadia Nels Martínez. Ella es socióloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cursó un diplomado en Migración y Gobernanza en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ella también se ha desempeñado como asesora parlamentaria en el Senado de la República en temas migratorios, de derechos humanos y política internacional, y ha colaborado en diversos proyectos de investigación en el Colegio de México, entre los cuales destacan Ciudadanía Global, en colaboración con la Universidad de Yale y Seguridad Humana en las redes de las ciudades globales, en coordinación con la Universidad de Chubu en Japón, y realizó una investigación sobre vivienda para personas migrantes en la ciudad de Oslo, en Noruega. Entonces, vamos ahorita a proyectar un video que será como el pretexto para dar pauta a la participación de nuestra ponente. Hello, my name is Pascual Callejas. I would like to start my speech today by taking time to thank everyone who supported me coming to this forum. Those people include my family, my teachers and classmates in Mason High School, and of course, my college. I'm a high school student in the state of Texas, and as I approach my graduation date and prepare for college, I've become increasingly aware of the seriousness of the predicament I find myself in. Not only do I not have legal status in the United States, but I also lack a birth certificate from Mexico. I have grown up in the United States, but was born in a small isolated village in Querétaro, Mexico, that did not have a civil registry. In fact, when I was born, the village did not even have running water or electricity. The closest civil registry was several days away from this village. Although there was a rough dirt road, my parents did not own a car. At the time, registration cost money my parents did not have. This is part of the reason my parents realized that there was no future for us in this isolated location. And so, when I was only 1 year old, they packed up our belongings, left behind the people they loved, and made the journey to the U.S. They heard of the many opportunities this country offers to those who are willing to work hard. They saw a bright future for our family here. They wanted their children to get an education, and they wanted us to be successful. Their lack of education did not preclude them from understanding that it is the way to a better life. What they did not realize was that by not registering my birth, they were inserting difficult hurdles that would limit the opportunities I would have later on. It is, however, not their fault. They were not informed of their and my right to an identity and the importance of these documents. I now find myself one of the doubly invisible, or as they say, media aquí, media allá. As you may already be aware, the U.S. Secretary of Homeland Security announced on June 12, 2012, that certain people who came to the U.S. as children and met several guidelines may request consideration for deferred action for a period of 2 years, subject to renewal. They are also eligible for work authorization. My brother, who is a student at Angelo State University, has a scholarship as a member of the track and field team, was able to take advantage of this opportunity. I currently meet all of these guidelines, except one. I do not have legal proof of who I am or where I was born. And so, I fall through the cracks of this reform and any to come. At first glance, I may seem like a normal student. I have good grades, I am ranked at the top of my class, I take advanced classes, and even play some sports. However, as a doubly undocumented student, I not only face the challenges that a normal high school student faces, but I also take on many unique ones. Quite simply, I lack some basic rights that a citizen has in any country. Last year,
course for which my classmates paid $250 would now cost me over $1,000. Although I work as many hours as I can, doing jobs like lawn work, masonry work, and fence building, I cannot legally get a job. I would like to be able to be legally employed. This would enable me to help pay for college and to help pay bills around the house. I'm not able to open a banking or savings account. I am not able to acquire a driver's license or a form of identification. In fact, when I first received the invitation to speak at this forum, I did not think I would be able to accept it because I thought my lack of government-issued form of ID would prevent me from boarding a flight. I checked the schedules, but realized it required more than a week of travel from Texas to DC. But after some research, we realized since I am 17 years old, I'm able to prove my identity with a school ID. However, in May, after I turn 18, flying on a commercial airline will be added to the list of things I cannot do. The list goes on and on. At times, someone in my situation might feel lost and hopeless. I've met with many immigration attorneys and traveled to the Mexican consulate in San Antonio, but so far there are no solutions. It may seem like I have no future. However, I knew I could not be the only one out there in my situation, so I continued to search for a solution. That is when I found the organization known as B Foundation. B Foundation is a non-governmental organization and Mexico's leading promoter of the 4th article of the Mexican Constitution, which raises constitutional status to the right to an identity and free registration and free birth. This organization has helped many people gain their identity and rights in Mexico. Now focuses their efforts to try to help the many people who find themselves in my situation here in the U.S. It was through this organization that I met Karen Mercado, the president of the organization and the person that has given me a new hope of resolving my case. I believe this issue can and should be resolved as soon as possible. It is a problem many people are not aware of, and some even argue that the problem does not exist. I am here today to tell you that it is a reality. It is my reality. And for me, it is a daily struggle. I am not invisible. I am standing right here in front of you. Now I ask for you to stand with me, because for every problem, there must be a solution. I ask that you join together to help me and the thousands in my situation find a way out of this dilemma. Help us reach equality and an identity. Help us become citizens. Thank you. Ay, Dios. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias antes que todo a la Universidad Intercontinental por la invitación y a Iniciativa Ciudadana, por la planeación también de este diplomado que me parece fundamental, ¿no? Y muy importante para poder abordar el tema de la migración pues desde todas las perspectivas posibles, ¿verdad? Voy a quitar esto, está más fácil. Bueno, pues eso, muchas felicidades por la iniciativa de crear este diplomado. Y bueno, yo quise comenzar con este video de Pascual Callejas, un chavo queretano, que está enfrentando un serio problema que no es el problema único de Pascual Callejas, sino que es un problema para muchas personas migrantes, y bueno, no solamente para las personas migrantes, ¿verdad? El tema del derecho a la identidad. Bueno, justo este es un diplomado que está enfocado al tema de la atención psicosocial para las personas migrantes con una perspectiva de derechos humanos, y a mí me parecía fundamental abordar el tema del derecho a la identidad, puesto que este es el primer derecho, el derecho segundo después de nacer, al que tiene derecho, valga la redundancia, una persona.
Pues justo creo que Pascual, o sea, el caso de Pascual Callejas es un caso que existe para muchas personas. Eh, no solamente, o sea, México tiene, ya lo vamos a abordar más tarde en la presentación, pero bueno, solamente voy a hacer una breve introducción y posteriormente vamos a hacer pues una actividad para involucrarnos de otra manera, ¿no? Con el tema. Ya aquí veo algunas caras conocidas, entonces la actividad se la van a saber porque es una actividad que a mí me gusta mucho realizar cada que tengo como la oportunidad de dar una clase como estas, porque te permite ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? En los zapatos del otro y te permite pensar y analizar como desde otra perspectiva, ¿no? Es salirnos desde nuestro ser para intentar ponernos por lo menos de manera muy breve, ¿no? En una situación que nos es ajena por completo y que pues nos va a permitir hacer una reflexión posteriormente a la hora de la presentación formal, como con mucho más pues sensibilidad, ¿verdad? Bueno, entonces el derecho a la identidad finalmente es este derecho fundamental, el más básico de todos los derechos, que va a arropar todos los otros derechos. Si no tenemos una identidad, si no estamos reconocidos como personas, no tenemos derecho a nada. No tenemos derecho a tener educación, no tenemos derecho a salud, no tenemos derecho, como lo decía Pascual en este video, no tenemos derecho a tener un documento de identidad, no tenemos derecho a tener una licencia de conducir y conforme vamos creciendo, se van sumando la cantidad de derechos a los que no tenemos acceso porque no tenemos el primero y básico y fundamental, que es la identidad. Y luego entonces, si abordamos el tema desde la perspectiva psicosocial, o sea, la gran pregunta es, ¿qué es la identidad? ¿No? O sea, la identidad del sujeto mismo. O sea, en este caso estamos hablando de la identidad legal, pero ¿qué pasa con la identidad del sujeto cuando ésta es transgredida porque ni siquiera es reconocida? Entonces, bueno, con esto quiero, pues eso, hacer una pequeña nota introductoria y vamos a empezar una serie de actividades que yo preparé para que pudiéramos, pues sí, ponernos en eso, en los zapatos del otro. Y bueno, yo aquí pediría auxilio a Asia, porque bueno, yo envié los documentos, pero no sé si ya están repartidas por sedes, ya cada quien tiene, ok, ya cada quien tiene como el rol que le toca jugar. Y entonces, bueno, pues vamos a proceder como a saber qué rol nos toca cada sede, ¿no? Y bueno, primero que nada, bueno, no ya es lo segundo, pero buenas tardes a todas las sedes que desde aquí estamos conectando. Y bueno, pues me paso el micrófono. Bien, a ver, les vamos a explicar un poquito cuál va a ser la mecánica de trabajo. La actividad va a tener dos momentos. En un primer momento, cada una de las sedes va a tener que asumir uno de los roles descritos en el documento que se les hizo llegar. Y entonces vamos a formar, digamos, 8 equipos y en este momento voy a ir indicando qué sedes son las que conforman cada uno de estos equipos. El equipo 1 está conformado por Laredo y McAllen. El equipo 2 va a ser Oaxaca y Tenosique. Ok. A ver, me indican que sería conveniente que les diga cuál va a ser como el nombre por cada equipo. El equipo 1, su rol o digamos lo que van a trabajar es diversas personas migrantes que carecen de registro de nacimiento. En el equipo 2, la temática es familia que se llevó a niños sin registrar, familiares que presentaron el acta de nacimiento. Que prestaron. Que prestaron el acta de nacimiento. Equipo 3, Poder Ejecutivo. El equipo 3 está conformado por las sedes Chicago y Guadalajara. Tenemos al equipo 4, Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados, que lo trabajarán sedes del Río y Caléxico. Equipo 5, Poder Legislativo, que sería Tapachula y Nogales. Y en el equipo 5 vamos a trabajar Poder Legislativo. En el equipo 6, que son oficinas estatales del registro civil, se encuentran las sedes de Saltillo y Fresno. Equipo 7, gobiernos estatales, que serían San Cristóbal y Douglas. Y equipo 8, gobiernos municipales,
que serán los compañeros que se encuentran en la sede en línea y aquí en la sede presencial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les pedimos es que, bueno, ustedes asuman muy bien su papel y que defiendan su postura, ¿sí? Y ya en un segundo momento, ahorita ustedes se ponen de acuerdo, discuten, analizan la situación y en un segundo momento vamos a hacer el intercambio para poder debatir estos temas. Okay. Solamente, todos tienen como el documento donde se plantea la situación, ¿verdad? También las sedes, ok. Pues está perfecto y a mí me da muchísimo gusto ahora que empecé a leer de dónde hay sedes, pues me da muchísima emoción saber que, pues como siempre, estos diplomados que planean iniciativa ciudadana tienen muchísima, o sea, me fascinan justo por eso, ¿no? Porque siempre están integrando diferentes espacios y lugares y eso permite mucho como esta visión desde perspectivas muy distintas, ¿no? Porque nosotros no podemos probablemente desde la Ciudad de México o desde, pues sí, ¿no? Desde el lugar que sea, imaginar cuál es la realidad que están viviendo, por ejemplo, las personas que están en el Río o las personas que están en Chicago y viceversa, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la serie de trabas burocráticas, ¿no? A las que nos podemos enfrentar en una situación como el tema del registro extemporáneo de nacimiento, que ya el tema del registro de nacimiento en este país es terrible y hay un déficit bastante amplio que, bueno, ha tenido algunas mejoras por las reformas constitucionales, pero en el caso de los registros extemporáneos de nacimiento sigue habiendo, es como una montaña de requisitos, ¿no? Que las personas tienen que cumplir para poder hacer un registro extemporáneo y simple y sencillamente quienes están fuera del territorio nacional no tienen acceso. Porque está muy claro que tenemos 31 estados y un distrito federal, cada espacio se rige por sus propias reglas, cada registro civil tiene sus propios requisitos, sus propias documentaciones, incluso cada estado de la república tiene su propia constitución. Entonces, el hecho de abordar el tema del registro de nacimiento, eso lo vuelve muy complicado porque finalmente cada estado tiene su propia normatividad. Entonces, eso complica al gobierno federal, ¿no? Al poder ejecutivo para poder abordar la problemática, o es el pretexto que utiliza el gobierno federal para evadir esta problemática, que además, cuando hablamos de déficit de registros de nacimiento, subregistro de nacimiento, es un indicador de desarrollo. Entonces, es mejor verlo de lado que verlo de frente, porque si lo ven de lado, pues solamente no voltean. Si lo ven de frente, están reconociendo que en este país hay serios problemas de desarrollo, porque estamos hablando alrededor de 7 a 10 millones de personas que no cuentan con un registro de nacimiento, y entre ese porcentaje, entre esa cantidad de personas, pues por supuesto hay personas migrantes que hoy no se encuentran en territorio nacional y que no pueden regresar desde Chicago a Michoacán a poder expedir su acta de nacimiento extemporánea, o que no pueden venir desde California a Oaxaca para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el marco de la problemática. Con este pequeño referente es que vamos a realizar este ejercicio, y pues un poco con el contexto que acabamos de escuchar de Pascual Callejas, ¿no? Pues adelante. Gracias. Pues tenemos señalado media hora. Ok, entonces van a ser como 15 minutos, unos 15 minutos para que planteen la problemática, o incluso 10 minutos, yo diría, para que planteen la problemática, y después tenemos 20 minutos para debatir, o sea, cómo abordar el problema desde el papel que nos tocó hacer. Muy bien, gracias. No, la idea es que todos, o sea, todos son el mismo. A ustedes les tocó ser el otro. Los más difíciles, pues por eso los que probablemente más podrían ayudar. Sí. Por ejemplo. Sí. Bueno, entonces, bienvenida. Muchas gracias. Oye, todo muy acelerado. No, bueno, yo también, porque es que ya se complicaron ahí una serie de circunstancias. Estábamos un poco angustiadas. No, claro que sí, yo no, por supuesto. Como yo le decía, si no tienes el video, no, que si no, lo que ella llega a proyectar, No, yo sí lo mandé, ya lo encontró. Ah, ya. Sí.
Pero además uno no te marqué copia de todos los correos que mandé de las lecturas y todo, se los mandaba día a día, ¿no? Y pues ya. No, pero bueno, lo importante es que Claro. muy bien. Sí, a ver qué tal. Está súper fuerte el tema. Muy interesante. A mí me mueve muchísimo, o sea, como en términos personales, entonces si no tienes registro, Sí, exacto. Sí, sí, sí. Fíjate que yo no sé si tú has leído o conozcas a Federico Navarrete. no. Es un catedrático en la UNAM que trabaja cuestiones sobre identidad.
Soy estadounidense, pero no soy mexicana. Okay. Bien, bueno, compañeros, compañeras en las sedes, queremos invitarlos ya a hacer la puesta en común de esta actividad.
Sí quisiéramos recordarles y pedirles que aquí lo más importante es que ustedes defiendan su postura, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un rol diferente y entonces queremos pedirles que defiendan su postura. Entonces, le damos la palabra a los compañeros de Laredo, ¿no? Perdón, McAllen, para que ellos nos expongan cuál es su postura frente a esta situación que se les ha planteado. McAllen, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, básicamente, en el primer caso, que todos tenemos en nuestras hojas, lo que haríamos en primera instancia, siendo nosotros la persona afectada, sería de primera mano, dado que me encuentro en Estados Unidos, me acercaría a mi consulado. ¿Qué es lo que me atenderían en mi consulado? En mi consulado me dirían, en el departamento de documentación, que es imposible realizar la inscripción extemporánea. ¿Qué es lo que me quedaría en ese caso? Bueno, le solicitaría al personal que me apoyara o al Departamento de Protección para que me dieran orientación de qué podríamos hacer. En este caso, el Departamento de Protección o de Documentación nos dirían que lo primero que era necesario es gestionar la constancia de nacimiento. Es decir, la persona cuando nació, aquí no se establece, pero estamos suponiendo que esta persona nació en un hospital y en este hospital tiene que haber una constancia de nacimiento. El alumbramiento donde están las huellas, etcétera. Con estas constancias de nacimiento, si no la tuviesen, en este caso el hospital se puede ver algunos BID, algunos estados permiten la opción de que se tenga durante un tiempo, 10 años generalmente. Cuando no se tiene, pasa un archivo muerto. Lo que se podría hacer es, se podría hacer una búsqueda de esa información. Adicionalmente, para robustecer el expediente, aunque ya actualmente documentación no lo aceptan, se permite a las FED de bautizo. Entonces, verificar dónde fue bautizado y en la fe de bautizo como elementos que van a reforzar esa situación, estaría precisamente la fe de bautizo donde aparecen los nombres de los padres, etcétera. Con toda esta información, ya se puede presentar en el registro un tercero a solicitar, junto con la constancia de nacimiento, la solicitud de registro y apoyándose con los elementos que robustecen su petición. Pero ver la posibilidad de si un tercero puede realizar el registro del nacimiento, porque igual, o sea, aquí el problema es que las personas no se pueden presentar por su condición migratoria. Entonces, ahí habría como buscar la manera de que el consulado, no sé, o sea, tratar de ayudar a las personas para que pudieran, por medio de un representante o de un tercero, llevar a cabo el registro. Legalmente el problema que tenemos, somos muy conscientes de que no puede existir un mandato formal porque la persona no puede acreditar su identidad. O sea, sí somos conscientes de esa situación. Sí, no puede otorgar una carta poder para que otra persona realizara el registro, porque aquí para expedir una carta poder necesitamos un documento de identificación y pues, obviamente si no tiene acta de nacimiento no tiene una identificación. Pero, o sea, ahí sí sería como concientizar aquí que cuántas, o sea, hay muchas personas que están en esta situación y que tienen derecho, ¿no?, a una identidad. Entonces, como estábamos leyendo que está en iniciativa la reforma para que también los consulados puedan expedir actas de nacimiento extemporánea. Entonces, ojalá se pudiera aprobar para poder ayudar a toda esta gente y lo que decíamos, ¿no?, de utilizar las constancias de alumbramiento, las fe de bautizo que en muchos lugares antes se utilizaban como prueba complementaria, y que de cierta manera era oficial, como le daban una validez oficial, porque en mucho tiempo las parroquias en su registro de fe de bautizos eran quienes llevaban los registros de nacimientos de las comunidades, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí, por ejemplo, casi todos los casos necesitan un acta de nacimiento. En el segundo caso veíamos que a Estela le dijeron que siempre no era Carmen, sino que se llama Estela, y todos sus documentos eran con ese nombre. Entonces, aquí nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Conseguir la constancia también de alumbramiento y pues solicitar el registro con el nombre de Carmen, porque o sea, tú te llamas Carmen al final de cuentas.
no hay un registro que diga que eres Estela, pues ni modo, te vas a llamar igual que tu hermana si así lo quieres, ¿no? Y también con el niño de abajo, que le dieron el acta de nacimiento de su primo, que es Miguel, y resulta que, bueno, que él se llama Miguel, pero siempre se ha ostentado con el nombre del primo, pues también solicitar con el nombre del primo, no sé, o sea, la verdad es que sí es como complicado tratar de establecer la identidad de ellos y buscar ahora sí que el bien super, o sea, el beneficio de ellos, ¿no? A efectos legales, el nombre sigue siendo con la identidad con la que te has sustentado toda tu vida. Entonces, si tú siempre te has sustentado como Juan Pérez, pues vas a ser Juan Pérez, que el documento con el cual te estabas apoyando no es fidedigno, tal vez sí es cierto, tal vez hay alguna situación que se tenga que verificar el aspecto legal, pero en cuanto a la identidad y al derecho al nombre, ese es con el que siempre estás sustentado y ese es tu nombre. De acuerdo, les agradecemos, Macalén. Tenemos a la sede de Oaxaca conectada. ¿Sí? A ver, compañeros de Oaxaca, les pedimos si ustedes nos comparten. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes o noches. Dentro de lo que nosotros estábamos comentando aquí como equipo, las consecuencias, y ya lo dijeron los otros compañeros, van a ser más que nada legales, ¿no? Ese sería el primer obstáculo que se enfrentarían estas personas, porque al tener un acta de nacimiento que no le pertenece a ellos, pues se tenía que llevar un juicio o cambiar de nombre, el cual implica muchos trámites burocráticos. A la par, pues esta persona le va a provocar posibles afectaciones hacia la familia por posible suplantación de identidad. También va a tener problemas en lo que son los educativos, porque nos da el ejemplo, dice que es una persona que está en edad escolar. Entonces, al momento de que empiecen a salir los documentos, pues van a salir por lógico el nombre de esta persona. Otras, al final, pues lo que se tenía que hacer es realizar el registro por medio de un juicio. Y pues como todos sabemos, esos son muy costosos y muy largos, a sabiendas de que también tienen derecho a esto, pero pues como damos cuenta que en nuestro país los trámites son muy burocráticos, entonces sí va a generar lo que es un desgaste emocional a la familia, ¿no? Aparte de lo que es un desgaste económico. Entonces el problema que van a tener estas personas, más que nada, o la persona que ocupó este documento, va a ser un problema legal. Es lo que podemos aportar nosotros. De acuerdo, les agradecemos mucho. Tenosique, ¿quisieran ustedes complementar esta postura? Tenosique, ¿nos escuchan? ¿En dónde están en Tenosique? No, ya sé, pero ¿en dónde? ¿Hay gente de la 72 de Tenosique? Tenosique, no los escuchamos. ¿Ustedes nos escuchan? Bueno, al parecer tienen algunos problemas técnicos. Vamos a darle la palabra al equipo 3 y volvemos con ustedes. A ver, tenemos a Chicago en la línea. ¿Los de Chicago dónde están? Chicago, ¿nos escuchan? Ahí está Chicago. Ok. ¿Me escuchan? Sí, los escuchamos perfecto y claro. Gracias. La palabra. Gracias. No estamos muy seguras que estamos haciendo un buen trabajo con esto, pero ahí va. Seguro que sí está bien. Gracias. Nosotros no creemos que una persona que no tiene identidad tenga acceso a ningún tipo de derecho, solamente a la vivienda si es que la familia le ayuda. Él o ella individualmente no tendrían acceso a ningún derecho. Sin embargo, no estamos muy seguros aquí de que el Poder Ejecutivo pueda lograr mucho
según la experiencia reciente en los Estados Unidos, donde el presidente Obama no pudo llevar a efecto la reforma migratoria que hubiera favorecido a 11 millones de indocumentados en el país debido al bloqueo que ahora existe para DAPA. Creemos que el Poder Ejecutivo de los gobiernos estatales primero debería de estar mucho más involucrado en buscar una solución para aquellos que no tienen identidad. Ok, bueno, les agradecemos mucho su participación y le queremos dar la palabra a los compañeros de Guadalajara. ¿Se encuentran conectados? Sí. Ok, adelante. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Elisa Guerra y el día de hoy estoy representando a la Secretaría de Gobernación. Primero que nada quiero decirles que la Secretaría de Gobernación, a través del RENAPO, ha logrado avances sustanciales en el registro de la población. Una prueba de ello es que a pesar de la difícil coordinación entre los 32 estados, se ha implementado por primera vez en la historia la expedición de actas de nacimiento gratuitas y la digitalización de las actas en el país. Lo anterior con el objetivo de poder brindar y garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos y las mexicanas, en especial de aquellos que se encuentran lejos del lugar en donde fueron registrados. Sin embargo, somos contundentes en afirmar que tanto por razones de seguridad nacional y sobre todo con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de nuestros niños, y pues también conscientes de lo delicado que es esta cuestión de la identidad, no se otorgarán actas de nacimiento extraterritoriales. Si tienen alguna pregunta, las iremos contestando nuestro equipo. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta, Renapo. ¿Cómo vamos a solucionar la cantidad de personas que se encuentran hoy en Estados Unidos, el asunto de tener el derecho, o sea, de justo darles como Estado, ¿no? En esa tarea como Estado mexicano, ¿no? Y de corresponsabilidad con las personas migrantes que hoy están fuera de territorio nacional. ¿Cómo vamos a solucionarles ese problema, Renapo? Sabiendo que hay 11 millones de personas en Estados Unidos que nacieron en México, que hoy están allá, más o menos, y que probablemente dentro de esas 11.5 millones de personas haya cientos o miles de personas que no cuentan con un registro de nacimiento. Pues vamos a ir trabajando con los 32 estados. Vamos a trabajar también con los consulados. No sé si alguno de mis compañeros quiera complementar las respuestas a estas preguntas. Probablemente el secretario de Gobernación, que está ahí sentado al lado de usted. Secretario, por favor. Vamos a dejar que se vea tu cara. Tenía muchísimas ganas de hablar con usted de manera directa, señor secretario de Gobernación. Quisiéramos saber cómo vamos a solucionar el problema para las personas migrantes que no cuentan con un registro de nacimiento. Qué bueno verlo de frente. Claro que sí. Primero, aclarar que para nosotros es un tema importante y fundamental la identificación de todos los connacionales en toda parte del mundo, porque es un derecho humano fundamental. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta las dificultades que implican en presupuesto, en personal, para tener acceso a toda esta población que reside fuera de México. Tenemos también que evaluar cada caso desde una perspectiva de cuidado del Estado de Derecho y de seguridad nacional para evitar también alguna crisis al respecto. Secretario de Gobernación, ya nada más, muchas gracias por su respuesta. Solamente quisiera decirle que dentro de este proceso que están llevando a cabo ahora de digitalización y de la cédula de identidad única y demás, si no se resuelve antes el tema del problema de la identidad de millones de personas que no tienen un registro de nacimiento, nomás se van a complicar las cosas.
Sí, estamos conscientes, pero recordemos que es el primer esfuerzo histórico que se está haciendo como país para poder facilitar este acceso. Tenemos que darle tiempo para que esto fructifique. Muchas gracias, secretario de Gobernación. Vamos a hablar con la Cancillería también, que creemos que tiene un papel muy importante. Sí, Hasta luego. Bien, bueno, pues entonces queremos saber qué es lo que nos dice la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados allá en sede del Río. No los escuchamos del Río. Bien, como no los estamos escuchando, compañeros del Río, vamos a pedirle a Caléxico si en lo que ustedes resuelven esta cuestión del audio, ellos nos comparten su posición. Caléxico es también. Buenas tardes, aquí desde Caléxico. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien por acá. Saludos. Saludos igualmente. Bueno, actualmente la situación que existe en la Cancillería y en los consulados es que definitivamente no estamos facultados para expedir registros extemporáneos de nacimiento a personas que no tengan acta. Sin duda ayudamos a los paisanos que tienen un acta estadounidense para registrarse como mexicanos en cada consulado de México. Actualmente, como repito, no estamos facultados para hacerlo de otra forma. Cuando los paisanos se presentan aquí con esa situación, lo que hacemos es orientarlos de la mejor manera posible para que hagan este registro de nacimiento pues en sus lugares de origen, en el registro civil que les corresponda. Esa es una parte. La otra parte es que sin duda reconocemos que este es un grave problema, los números y las cifras lo indican, y seguramente la reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior sería un paso positivo. Pero antes de esperar esa reforma que ya tiene que ver con tiempos y políticos y alianzas y otro tipo de situaciones que no nos corresponden como servicio exterior, me parece que podríamos tener un proyecto, como ya se ha hecho anteriormente con Gobernación, con RENAPO, para que RENAPO y Gobernación autoricen registro civil móviles en aquellos lugares en donde existe una gran demanda o se ha identificado por parte de los cónsules esta problemática con números grandes. Es decir, que el registro civil venga a nuestras sedes, se anuncie una campaña de registro de nacimiento a personas mexicanas extemporáneas. Desafortunadamente, insisto, no tenemos facultad para hacerlo en este momento y nuestra papel es simplemente de orientación al paisano que viene a nuestra sala de espera con esa problemática. Muchas gracias. Yo solo tengo una pregunta, señor cónsul. ¿Ustedes como consulado llevan una lista de las personas, de los casos que no tienen registro de nacimiento, o nada más cuando les dan la información, pero es como información que no puede difundirse, que al final no llega directamente a la Cancillería? Efectivamente, nosotros no llevamos ningún registro de las personas que llegan con esa problemática. Se les orienta de la mejor forma, pero no hay ningún registro ni reporte que vaya a Cancillería. Muchas gracias. Gracias. Vamos a contactar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al consulado que está en Del Río. ¿Están ahí? Ya los vemos, pero no los oímos. Seguimos sin escucharlos, Del Río. No escuchamos. Vamos a volver a hacer una pausa en Del Río y vamos a pasar al Poder Legislativo que está en Tapachula. ¿Nos escuchan, Tapachula? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Reforma al artículo 44 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano para que el consulado tenga la facultad de emitir las actas de nacimiento extemporáneas. Creemos que podríamos comprobar el origen de las personas a través de los documentos de identidad de los padres, en dado caso que hayan sido registrados en el país de origen, o bien a través de entrevistas consulares o con pruebas de ADN. Ok, muchas gracias. ¿Y entonces todas las fracciones se pusieron de acuerdo y están a favor? Sí, todos estamos a favor. Ay, yo quiero que así funcione el Poder Legislativo, por favor. Muchas gracias. Vamos a cambiar a Nogales a ver qué nos dicen. A lo mejor allá está otra fracción parlamentaria que no estábamos contemplando. Nogales, ¿nos escuchan? Sí, nos escuchan. Okay. Sí, también. Ay, también. Si no se rompió esto, sí. Vamos a abrir la cámara porque no puedo salir aquí. Sí, los escuchamos. Bueno, nosotros estamos a favor de reformar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Y bueno, esa no era la pregunta. La pregunta era cómo hacer una vez que se reforme este artículo para que los miembros del Servicio Exterior Mexicano autorizados para realizar los registros lo hagan. Lo que nosotros pensamos es que tendríamos que solicitar acta de nacimiento de los padres o acta de defunción, credenciales de elector, pasaportes o actas de matrimonio. En caso de que no puedan o que no cuenten con actas de matrimonio, se puede apoyar con actas de nacimiento de hermanos. Aviso de alumbramiento, fe de bautismo, credenciales escolares y aparte testigos. Me surge una duda con lo que dijeron mis compañeros de Tapachula en relación a las pruebas de ADN. Pues nosotros no lo habíamos contemplado porque sería un recurso que se tendría, un recurso monetario que se tendría que erogar y pues nosotros no tendríamos, o por lo menos la Secretaría de Relaciones Exteriores no tendría partida para ello. Ok, muy bien, muchas gracias al Poder Legislativo de la fracción Nogales. Bueno, lo de las pruebas de ADN me voy a atrever como a comentar, sería probablemente es como una alternativa, pero que al mismo tiempo es muy delicada porque puede estar violentando los derechos humanos también, ¿no? Es como si no eres un hijo, o sea, si resulta que no eres hijo biológico, entonces no tienes derecho a la identidad. Entonces, pues ahí lo dejo como un cuestionamiento para los compañeros de Tapachula y bueno, pues ya ahora que lo tocaron los de Nogales también. Muchas gracias. Vamos a cambiar con las oficinas de registro civil estatales. No, perdón, con los gobiernos estatales. Vamos a hablar con los de San Cristóbal primero. Consulmex del Río. Apareció del Río. Excelente, qué bueno. Bueno, entonces vamos primero con los del Río para irnos un poquito en orden. Entonces nos regresamos para hablar con los del Río, que eran el consulado del Río, ¿verdad? Así es, ahorita le damos respuesta. Muy bien. Adelante. Buenas tardes. Miren, como habían comentado nuestros compañeros de Caléxico, los consulados desafortunadamente no están facultados ni autorizados para emitir ningún acta de nacimiento de personas que hayan nacido en México. ¿Ok? Entonces, pero eso no significa que la Secretaría no esté haciendo un esfuerzo para apoyar a la gente, en este caso específicamente a las personas que puedan acceder a DACA, a la acción ejecutiva. ¿Ok? ¿Cómo es el caso? ¿Cómo lo hacen? La Secretaría emitió un comunicado el 5 de diciembre del 2014 a través de la Subsecretaría Paramédica del Norte, en coordinación con servicios consulares, en coordinación con la DGPM, donde autorizan a los consulados a emitir, siempre y cuando se trate de personas que puedan acceder al beneficio de DACA, a emitirles un pasaporte mexicano. ¿Okay? Sería un pasaporte de protección. Un pasaporte de protección, efectivamente. Aunque ese dura solamente un año, ¿verdad?
3 años, puede durar 3 años. Ok. ¿Y después del tercer año ya la persona no tiene derecho? Esperamos que ya para entonces hayan aprobado la... y haya podido regularizar su situación, y esperemos que con aprobando la reforma pues ya se pueda. Temporalmente por 3 años es una muy buena opción para que la persona pueda acceder inmediatamente al beneficio de DACA, ¿verdad? Como es el caso de la persona que vimos Y el por video. lo pronto ya tendría un documento que le permite identificarse y acreditar su nacionalidad. Ok. En caso de que hubiese una posible reforma migratoria que cada vez se ve más gris, también podrían hacer la excepción de otorgarles pasaportes de protección a las personas que no sean jóvenes, que a las personas más grandes, digamos, o a los niños. En el caso de DAPA, pues podría ser, no sé ahorita cómo se esté trabajando. Se emitió lo de esta facilidad porque ya DACA ya estaba en función. Probablemente, y creemos que sea muy posible que cuando DAPA entre en función también se pueden emitir este tipo de pasaportes, pero esperemos que así sea, ¿verdad? Muchas gracias, Consulado del Río. Vamos a ir con las oficinas estatales del Registro Civil. Vamos con Fresno, por favor. ¿Están ahí? ¿Ya? Sí, listo. Adelante. Sí, ok. Bueno, pues nosotros representamos a las oficinas estatales de registro civil y ya que siempre hablamos de lo malo, pues también hay que hablar de lo bueno que hacemos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con los aciertos. Es que hay un mayor acceso a la obtención de actas de nacimiento. Esto es a través de la modernización que se ha realizado. Hay kioscos en donde los connacionales o los mexicanos pueden obtener sus actas de nacimiento con mayor facilidad. Es más rápido, ya no tienen que hacer las filas y van a los kioscos. También hay que reconocer la voluntad que tenemos de mejorar, que pues se escuchó a organizaciones civiles como fue Big Foundation para que se pudieran emitir las actas de nacimiento en el exterior. Entonces, pues eso es una muestra clara de que estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer este servicio más eficaz y que los mexicanos puedan tener acceso a él. Sin embargo, también hay que ver a qué nos enfrentamos y nuestros retos. ¿A qué nos enfrentamos? Porque muchas veces dicen, ay, ¿por qué no se puede registrar si está allá? ¿Por qué tienen que traerlo? Nos enfrentamos a que personas que no sean mexicanas lleguen y digan, no, pues es que yo sí soy mexicana cuando realmente es de otro país. Entonces es un problema muy grande el que tenemos. La sustracción de menores, que alguien quiera registrar a un menor cuando fue sustraído. Otro es el robo de identidad, que sobre todo en el exterior se ve mucho ese tipo de casos. El doble registro, sobre todo en la época cuando los braceros, ¿no? Que tenían a sus hijos acá, y luego iban y los registraban, entonces tenía un registro en Estados Unidos y un registro en México, generando doble identidad y doble registro. Pues ya mencionamos la doble identidad. Los juicios de homologación, esa es otra cosa a la que nos enfrentamos, que desgraciadamente son procesos muy largos, interminables, ya sea para correcciones, cambios de nombres. Entonces son procesos realmente que quedan inconclusos. Si nos enfrentamos a las normativas, que muchos de los códigos no se han actualizado, entonces es algo con lo que tenemos que lidiar las oficinas de registro civil. Los retos que tenemos, Javier. Claro, algunos retos que tenemos es crear campañas fuertes de registro y en comunidades pues aledañas que no pertenezcan a estas ciudades. Por ejemplo, aquí sabemos que en Estados Unidos hay mucha gente de los estados de Oaxaca que no tienen acceso a las oficinas de registro civil, y también la homologación de ciertos criterios en cuanto a todos los registros civiles de la República, y pues obviamente reformar nuestras leyes y códigos civiles. Y esa es la participación de Fresno. Les agradecemos mucho, Fresno, y bueno, nada más vamos a tener que recortar un poco las participaciones por una cuestión de tiempo. Vamos por las últimas dos. Vamos a escuchar sobre a los gobiernos estatales. Entonces tenemos a Douglas.
¿Están por ahí? ¿O Saltillo está por ahí? ¿Esos de ahí de dónde son? Ok, bueno, vamos a... ¿Laredo está por ahí? Si no, vamos con la sede presencial a, pues a ver el planteamiento que nos hacen los gobiernos municipales. Ok. ¿Douglas? A ver, bueno. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, aquí estamos. Disculpa, perdón, estamos aquí en Consulmex Douglas. Muy bien. Adelante, Douglas. Sí, bueno, sí, mira, primero sobre el registro, ¿no? Para nosotros es muy difícil tratar de, o sea, cuando se presenta alguien para hacer el registro, porque pues es un trámite muy delicado y no puede haber una flexibilidad, digamos, muy amplia por los mismos riesgos, ¿no? Por ejemplo, que robo de identidad o no sé. O doble registro, ¿no? Que hubiera que ya estuvieran registrados en algún otro estado y también en el nuestro, eso va a generar posteriormente pues más problemas. Pues sí, buscarle evitar el robo de identidad, también por eso tenemos que ser estrictos, pero también consideramos que debemos darle a todos los que nacen en nuestro estado pues el derecho a lo que tienen acceso. Y pues la forma que buscaríamos sería hacer campañas para ir a los lugares más recónditos para que se pueda hacer ahí el registro de parte del gobierno en coordinación con las oficinas del Estado y también pues ver la parte de los recursos, ¿no? Para que se puedan desplazar. También idear una forma en la que las personas alejadas de los centros poblacionales puedan también registrarse, pero siempre buscando pues que podamos confirmar la identidad al 100%. Ok, esa propuesta que hacen los estados es muy buena, la de pues justo hacer presencia en cada uno de los lugares donde tienen donde tienen migración de sus estados, ¿verdad? Voy a darle el espacio a la sede presencial para que cerremos con el tema de los gobiernos municipales y podamos hacer como una breve presentación de la problemática. Ajá, o sea, vamos a juntar a la sede presencial y a los que están online aquí mismo. Ahora sí. Bien. Sí, aquí me... Bueno, nosotros como presidentes municipales acabamos de tomar posesión. Entonces, creo que lo que más recabamos fue quejas y problemas, pero para ser breves, nosotros lo que podríamos hacer es hacer un programa o una iniciativa con el DIF para que se registren todos aquellos que no tienen y que de esa manera pues se puedan obtenerlo, ¿no? Algún tipo de campaña. Empezaríamos con una base de datos también para registrar a personas que no estén solicitando ese trámite y tenerlo ahí como antecedente para que si no nos da tiempo de registrar a todos, pues que sigan. También haríamos con las personas que ya estén solicitando, directamente pediríamos cualquier tipo de documento, algún documento de identificaciones que pudieran brindarlo, desde actas de bautizo. Perdón, no sé, fe de bautizo o algún otro documento contemplando, obviamente, las cuestiones que estén en alguna dificultad, porque pues, los que tienen el acta de nacimiento, el documento expirado por un hospital sobre el alumbramiento y todo eso, bueno, pues es más sencillo, ¿no? Pero haciendo lo más complicado con las personas que no tengan eso, pediríamos cualquier tipo de identidad. Veríamos la posibilidad de que algunos, a través de testigos, un notario da fe del nacimiento, si es una partera, o alguien para que pudiera quedar asentado, y así poder emitir una constancia
si bien no un acta de nacimiento, de que sí nació en el municipio, pero que no tiene ningún documento. Tenemos aquí el complemento de 23 representantes de gobiernos municipales que se encuentran conectados a través de las tecnologías de la información y que complementan desde su gran experiencia y ya largo trabajo de gestión estas siguientes acciones. Facilitar los recursos e instrumentos al derecho de la identidad de sus ciudadanos para evitar tratarlos como de segunda o imperativo. Contactar a los hospitales o clínicas con el objetivo de encontrar los certificados de nacimiento que no se encuentran. Verificar, por supuesto, que tengan constancia, que es el alumbramiento de la que hablábamos, para que puedan entregarse las actas. Y en el caso de que hayan nacido en casa, porque en la mayoría de las localidades todavía trabajan las parteras, pues también hay que brindar la opción de que ambos padres puedan atestiguar ante el Ministerio Público el extravío del acta de nacimiento o algún proceso parecido para que puedan entregarse el acta desde el gobierno municipal. También hacer registros civiles móviles, porque hay muchas zonas marginadas y apartadas en nuestras municipalidades que deben ser atendidas. Reforzar el registro civil con sistemas que permitan la fácil localización de estas actas. Habilitar los consejos de los pueblos, también pensando un poco en la parte de tradiciones, para que se hagan registros temporales que sean validados después por el gobierno, en campañas o en visita de personal de registro civil a las comunidades y, por supuesto, facilitar el acceso a comunidades lejanas y poblaciones bajos recursos. Además, dar o crear o brindar jornadas de expedición de actas extemporáneas para aquellos en los que se encuentren en otras partes del territorio nacional y, por supuesto, hay que recordar que requerimos un gran trabajo de capacitación e información también al interior. Por supuesto, implementar una campaña nacional de registro universal y oportuno de nacimiento para tratar de reducir estos absurdos costos. Crear campañas informativas acerca de la importancia de derechos legales al momento de tener un hijo. Y de igual manera, capacitar a las comadronas para que ellas también sean orientadoras dentro de sus comunidades en el registro de los nacimientos que ellas atienden y, por qué no, concientizar con información de los programas a nivel federal sobre estos asuntos y también sobre los temas de registro civil extemporáneo para que todos estemos en la misma sintonía. Un compromiso. Somos muy progresivos. Bien, bueno, prácticamente ya nos estamos encontrando con un tiempo muy limitado, entonces vamos a ceder la palabra a la sede de Laredo, nada más para que puedan complementar la participación de este equipo. Posteriormente se la vamos a dar a Saltillo y ya con eso pasamos al cierre de nuestra sesión. Laredo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los escuchamos perfecto y claro. Ok, bueno, nos dieron un ejercicio que tiene que ver con personas migrantes que carecen de registro de nacimiento. Pusieron 3 ejemplos. Primer ejemplo, un jornalero de 50 años. Segundo ejemplo, una empleada de 25 años. Y tercer ejemplo es un joven de 19 años. En todos los casos son personas que no tienen registro. Si hacemos las veces de ser estas personas, lo que tenemos que hacer es, como estamos en el exterior, acudir al consulado y pedir que nos acepten nuestra identidad. El consulado tiene maneras de hacerlo. Esto lo hemos hecho en varios consulados, no solamente aquí en Laredo, sino en otros, donde incluso me ha tocado estar. Y particularmente hemos aprendido a través del programa de DACA. Esto lo hemos implementado ahora sí que con el auspicio de la Cancillería, a través del cual otorgamos pasaportes de protección. Para los 3 casos sería la misma. Se otorgan pasaportes de protección, aunque no existan esos registros. Una vez que la autoridad migratoria estadounidense, en este caso, emite un documento que les permite estar legalmente en este país, ellos pueden solicitar un parol con el que pueden salir del país, ir a México y hacer su registro. Esa es la manera más adecuada de resolver esta situación. Gracias. Gracias a ustedes. Le damos la palabra a los compañeros de Saltillo. ¿Están por ahí? Listo. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Saltillo? Buenas tardes. Nosotros con el tema de los registros estatales y tocando el tema con los migrantes centroamericanos que transitan por México.
nos encontramos que se han hecho reformas a la ley estatal del registro civil, en el que dicen que los migrantes pueden tener acceso a los servicios que ofrece el registro sin importar la situación migratoria. Sin embargo, a la hora que van los migrantes a las oficinas de registro civil, por ejemplo, una pareja de migrantes indocumentados que tienen un hijo nacido en México y llevan a su hijo a registrar su nacimiento, se encuentran con que les niegan ese servicio a pesar de lo que dice la ley, argumentando que el reglamento interno no contempla ni ha sido homologado con la ley. Entonces esto viene quedando como una letra muerta y como reto está pues que se homologuen los reglamentos internos y también que se debe de capacitar a las personas que atienden en las oficinas del registro civil. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, parece que tenemos a los compañeros de Tenosique. Ahora sí, ¿nos escuchan? De acuerdo. A ver, nos comentan que vamos a leer su participación. Bueno, dicen que ellos aportan desde su experiencia laboral. Dice, 1. Menores sin papeles de identidad muestran comportamientos psicosociales de frustración, enojo e impotencia. 2. El menor podría sentir impotencia por pensar que sus padres hayan cometido un delito. 3. Tendría que reconocer que tiene el derecho de la identidad y que es responsabilidad de sus padres, del menor y del Estado. Bueno, muchas gracias a todas las sedes, gracias a quienes están aquí de manera presencial. Y bueno, pues voy a tratar de ser muy breve en la presentación. Antes que nada, quiero como retomar una serie de conclusiones de lo que se acaba de abordar, ¿no? Y la primera cosa que nos queda clara a todos y todas es que esto es una maraña enorme. O sea, que no hay por dónde jalar el hilo, ¿no? Entonces, que es fundamental que lo pensemos de esa manera. O sea, que es un tema que cruza a todos los niveles de gobierno, que cruza a la población de la sociedad civil, pero cruza también pues digamos, ¿no? O sea, y a la población binacional, eso es muy importante. O sea, es un tema que si no se resuelve de forma binacional no se puede resolver. O sea, es un tema en el que si no se involucra la Cancillería no se puede resolver. Es un tema en el que si no hay otra actitud de parte del Poder Ejecutivo no se puede resolver. Y es un tema donde los gobiernos estatales, y ya vimos que hasta los municipales son fundamentales. O sea, es un tema que va así, desde el más alto rango de nivel para poderlo cambiar hasta el nivel como más local, ¿no? De gobierno local. Entonces, ya vimos también que estamos limitados por el tema territorial. O sea, de acuerdo a las leyes de este país, ¿no? Al artículo 4 de la Constitución, que se logró reformar y que ese fue un gran avance en materia de identidad, se puede, ahora es el hecho de registrar a un niño, ¿no? Al nacer, bueno, se logra reformar la parte del artículo 4 donde decía todo niño tiene derecho a un registro y entonces se cambia a toda persona tiene derecho a un registro de nacimiento. Eso incluye a las personas que no tienen un registro y que son adultas, porque hablamos de la persona, ¿no? Entonces, eso está como muy importante contemplarlo. Y concluimos, ¿no? Un poco con este ejercicio, el asunto de que es o sea, que reformar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior es la puerta que va a abrir las posibilidades, ¿no? O sea, cuando este artículo esta reforma se logra aprobar, eso va a abrir todas las posibilidades. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues mucha presión desde la sociedad civil, necesitamos mucha presión incluso de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales que están viviendo de cara con la gente de sus estados, de sus municipios, esta situación, ¿no? Entonces, se necesita presión binacional también. Necesitamos que las personas que están en Estados Unidos en estos momentos y que además están escuchando esto,
o sea, tengan como esa posibilidad de escribir al Congreso mexicano. Esta reforma fue presentada a la Cámara de Senadores, fue presentada en febrero, y yo con todo gusto puedo hacerles llegar a través de ASYADEP y, bueno, de la gente de iniciativa y de la WIC, la propuesta de reforma, porque al final es un tema que nos compete a todos, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma yo concluyo el ejercicio, y bueno, me voy a ir a la presentación que preparé para todos ustedes, y voy a hacerlo de manera muy rápida. Y bueno, ya vimos cuáles son las consecuencias de carecer de un registro de nacimiento. Es inconcebible, ¿verdad?, que en pleno siglo XXI, a década y media de haber empezado el siglo, o sea, sigamos teniendo un problema grave de subregistro de nacimiento en este país, ¿no? Y bueno, pues ya vimos que es una realidad. Hace un rato les comentaba que entre 7 y 10 millones de personas no cuentan con un registro de nacimiento. Esas cifras son un poco modestas. Hay quienes dicen, ¿no?, investigadores de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, han llegado a mencionar que pudieran ser hasta 14 millones de personas. Eso es demasiada gente que está viviendo en las sombras en este país, ¿no? Y bueno, pues ya vimos que al no contar con un registro que avale su identidad, a un individuo se le está negando, por un lado, la pertenencia a un territorio, es decir, una nacionalidad, una ciudadanía. Se le está negando el acceso a una familia, pues, ¿no? Porque la tienes. Por supuesto que a tu familia no la pierdes por no tener nombre, pero no tienes ese derecho de tener su apellido, ¿no? Entonces, no tienes una familia, no tienes una nacionalidad, no tienes una ciudadanía. Por otro lado, bueno, el hecho de que las personas vivan en las sombras, viven invisibles a los ojos del Estado. Eso quiere decir que no son reconocidas, que no tienen derechos jurídicos tampoco, o sea, no tienen acceso a la justicia. Una persona que no tiene registro de nacimiento no puede ir a levantar una demanda porque no tiene una credencial de elector para hacerlo, o no tiene ningún documento que diga cómo se llama y cómo se apellida, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, esto tiene una afectación directa y vuelve mucho más vulnerables a las personas, ¿no? Por ejemplo, en el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, o sea, ¿cómo demuestras, ¿no?, que esa persona, que esa mujer, que ese niño, ¿no?, ¿quién es, no? O sea, ¿cómo pides que lo busquen si ni siquiera tiene un nombre? Bueno, pues ya hablé de la vulnerabilidad extrema. Y esto que les estaba mencionando, o sea, vuelve completamente, imposibilita a la persona a la exigencia de sus derechos. O sea, de sus derechos sociales, jurídicos, económicos, políticos y culturales. Es una persona que no tiene un acta de nacimiento, no puede tener una credencial de elector, ¿no? Y con una credencial de elector no puedes tener nada, ¿no? O sea, en este país no puedes tener una cuenta bancaria, no puedes tener absolutamente nada. Por supuesto, menos un pasaporte. Aquí cabe mencionar que en el hecho del pasaporte, incluso quienes tienen un acta de nacimiento extemporánea, básicamente, o sea, sí tienen derecho a tener un pasaporte, pero pasan un viacrucis antes de poder lograrlo. O sea, generalmente no lo logran tan fácilmente, e incluso hay personas con actas de nacimiento extemporáneas a quienes les es negado el pasaporte. Entonces, imaginen ustedes de qué tamaño y de qué dimensión es este problema. Entonces, ¿de qué manera esto tiene una afectación a la persona, no? Bueno, pues igual, ¿no? Inscribirse a la escuela, ¿no? O sea, aquí en este país, a pesar de que la normatividad de la Secretaría de Educación Pública dice que todos los niños tienen derecho a la educación, en la realidad tampoco funciona así. O sea, en la realidad tienes que ir con tu hijo con un acta de nacimiento para inscribirlo. Entonces, no lo puedes inscribir, ¿no? Y entonces, de repente uno pensaría que estamos hablando de comunidades de Oaxaca, que estamos hablando de comunidades de Guerrero, de Chiapas, pero eso también pasa aquí en la Ciudad de México y aquí en Tlalpan, sé de 3 casos, ¿no? O sea, entonces, es decir, es un problema que está presente en todo el territorio nacional y sin importar si eres una zona urbana o rural. Bueno, por otro lado, el tema del laboral, ¿no? O sea, sin un registro de nacimiento tampoco tienes derecho a tener un trabajo formal, ¿no? Sabemos que este país vive en la informalidad absoluta, pero, o sea, finalmente tendrías derecho
a poder acceder a un trabajo formal y no lo estás teniendo, ¿no? Y bueno, lo que les decía, de la trata, o sea, de ser vulnerables y ser susceptibles a ser víctimas de trata, e incluso otro tema que no está contemplado es el asunto del reclutamiento para el crimen organizado, ¿verdad? O sea, ¿cómo te defienden? O sea, ¿cómo puedes tener acceso a un derecho legítimo de defensa legal? Y bueno, en el tema de lo que compete a este diplomado, que es la atención psicosocial a las personas migrantes, es importante como mirar qué repercusiones psicosociales puede tener la carencia de una identidad, la carencia de un registro de nacimiento, ¿no? Finalmente estás hablando de una persona que no está siendo reconocida, de una persona que está siendo, o sea, que es invisible, que vive en las sombras, o sea, que no tiene nombre y que se está violentando por completo ese sentido de identidad, de pertenencia y de arraigo del ser mismo. O sea, la persona no pertenece a nada, no pertenece a ningún lugar. Claro, tenemos la pertenencia simbólica, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando o sea, hasta dónde se arrastra una situación de orden jurídico hasta el tema del ser mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante mirarlo desde aquí, ¿no? Desde este diplomado y desde este análisis que estamos haciendo? Pues por eso, porque estamos hablando del ser mismo. Entonces, ya vimos las implicaciones que tiene el hecho de que sea una persona migrante, ¿no? O sea, que además está complicadísimo desenmarañar todo el asunto y ya vimos las vías legales por donde puede resolverse. Pero, o sea, ¿de qué manera afecta a la persona el hecho de no contar con un documento de identidad? O sea, llega como hasta ese punto, ¿no? Y bueno, una cosa muy complicada, ya tengo que terminar, ok. Una cosa muy complicada que está sucediendo alrededor del tema de la identidad es esto que veíamos también. O sea, la parte donde se llevan a un niño chiquito y entonces para poderlo inscribir a la escuela allá en Estados Unidos le piden prestada el acta de nacimiento al primo que vive acá. Imaginen lo que afecta para ambas personas el hecho de que tengas, o sea, como que tú ni siquiera hayas prestado tu nombre, que tus papás hayan prestado tu nombre. O sea, que haya otra persona en el mundo que se llama igual que tú, porque además está usando tus documentos y que no sabes si la otra persona va a hacer buen uso de esos documentos, si la otra persona, digo, va a acabar en una prisión o no, y es tu nombre. Y por el otro lado es la responsabilidad de portar, la identidad que no es tuya, ¿no? O sea, que tú no tienes un nombre. Entonces, o sea, eso finalmente tiene una implicación completamente, pues, que afecta a la psique de la persona, ¿no? O sea, justo a ese sentido de, pues, de quién soy y cómo estoy plantado en el mundo, ¿no? Ok. A ver, tengo aquí una pregunta. Aquí está. ¿Cómo pueden ser juzgados y cómo sería su proceso legal si no existe la persona legalmente? Pues es que ese es un tema muy complicado, ¿no? Finalmente, porque, o sea, en efecto, ¿a quién acusas si legalmente no está la persona? ¿A quién defiendes si no está legalmente constituida la persona? ¿No? Entonces, hay un video que yo agregué, ¿no? En la lista de materiales que envié y demás. Lamentablemente está en inglés y con subtítulos en inglés, porque se trata del caso de una persona de Sudáfrica. Entonces, y justo habla de la vez en la que fue arrestado, ¿no? Y entonces ahí comenta, o sea, cómo, pues, ni siquiera pueden ser como culpados porque no hay a quien culpar, ¿no? O sea, ahí hay un embrollo legal también súper fuerte, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eso de utilizar los documentos prestados o falsificados, que muchas personas han tenido que recurrir a eso para poder sobrevivir, pues lo único que está haciendo es generando enormes complicaciones y responsabilidades de orden legal, ¿no? Bueno, yo les voy a dejar aquí una definición conceptual, no me voy a meter como a leerla en este momento. Mandé unas lecturas que hablan sobre el tema de la patridia, ¿no? O sea, la patridia es eso, no tengo patria, no pertenezco a ningún lugar y ningún lugar me reconoce como que soy originario de ese lugar. Les recomiendo mucho, ojalá tengan la oportunidad de ver el video del sudafricano, o sea, justo ese, o sea, concentra particularmente el tema de la patridia.
Y bueno, pues el derecho humano a la identidad es un derecho fundamental. Toda persona, sin importar su origen étnico, su estatus migratorio o no, tiene derecho a una nacionalidad, a una identidad, a tener un nombre, ¿no? Y el Estado es, o sea, el Estado finalmente es quien debe garantizar ese cumplimiento, ¿no? Y esto es muy importante, sin importar las condiciones de movilidad. O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la identidad sin importar las condiciones de movilidad humana, considerando que estamos en pleno siglo XXI, ¿no? A una década y media de haber empezado este siglo, y que la migración está presente en todos los países del mundo. Entonces, esta visión tan territorial, ¿no?, del siglo pasado es un asunto que tiene que cambiar, porque hoy nos estamos constituyendo de otra manera. Entonces, pensar en nación es pensarlo desde otra perspectiva, es pensar en nación, pero pensar en territorio, pero también pensar en personas. El problema del orden jurídico, ¿no?, de los países es que están pensando en territorios, en naciones, pero no en personas. Y eso es lo que tenemos que hacer, pensar en las personas, ¿no? Bueno, pues aquí van a encontrar datos sobre Oaxaca. O sea, Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados que mayor subregistro de nacimiento presentan. Oaxaca es escandaloso, tiene un 74.3% de subregistro de nacimiento. Y bueno, Guerrero no se queda corto, y bueno, igual Chiapas, pero Oaxaca es verdaderamente escandaloso, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la cantidad de migrantes que hoy están en Estados Unidos y que son originarios de estos lugares, por supuesto que pensamos que no son ni 2, ni 3, ni 5. O sea, que hay cientos, si no es que miles de personas que no tienen un registro de nacimiento y están en la misma situación que está Pascual Callejas del video que vimos, ¿no? Bueno, justo yo empecé al revés, tenía esta presentación, pero yo creo que fuimos viendo, más bien, de atrás hacia adelante qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy importante subrayar, ¿no? Ya para ir cerrando, que las personas migrantes en esa condición de estancia irregular en un país al que no pertenecen, se vuelven doblemente invisibles cuando no tienen un documento de identidad de su propio país. Y que incluso a la hora de pensar en personas migrantes retornadas o en personas migrantes deportadas, o sea, estás deportando a personas que incluso no tienen cómo demostrar que son de ese lugar, ¿no? Entonces, al final, las personas viven en esa doble invisibilidad, donde van sumando a sus cuentas justo la serie de complicaciones que tiene el hecho de no tener un registro de nacimiento. Finalmente es eso, les impide un desarrollo pleno en el lugar de destino, sumando dificultades, obstáculos, incluso ya vimos, para poder realizar su propia regulación migratoria. Pues si tienen la oportunidad de volver a revisar el video de Pascual, ahora ya un poco con más contenido, pues quizá pueden darle otra lectura a todo lo que dijo, ¿no? Pues en México finalmente la gente no se registraba porque de repente pareciera una irresponsabilidad eso que genera enojo con los padres y demás, pero está muy claro que la gente no se registraba porque el registro tenía un costo. Y entonces a partir de esa reforma constitucional ya no, o sea, se quita el costo del registro y de la expedición de la primera acta de nacimiento, y pues ahora el Estado tiene que idear estrategias para poder acceder a todos los lugares, porque la gente no es tan fácil que las personas que viven en una serranía puedan llegar a un registro civil, ¿verdad? Bueno, pues hoy hemos avanzado en eso, la gente puede realizar su registro incluso extemporáneo, y lo que tenemos pendiente es justo eso, ¿no? La reforma al artículo 44 constitucional. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues lamentablemente el tiempo nos consume como cada semana. Parece que por acá tenemos alguna... Sí, nada más recordarles a todos, allá en la sede remota, que aquí en la sede presencial. A ver, permítanme un tantito. Les decía que, nada más para recordarles, invitarles a las sedes remotas, aquí en la sede presencial. La presentación de Nadia ya está en la plataforma, y los videos ya pueden entrar a los videos sin ningún problema, para que puedan realizar sus tareas correspondientes. Bueno, entonces damos por cerrada nuestra sesión. Agradecemos su presencia en todas las sedes, en esta sede, los compañeros que nos acompañaron en línea.
y nos vemos la próxima semana. Chao. Bueno, y queremos dar rápidamente un agradecimiento público a los compañeros de Fresno que esta semana nos hicieron favor de colaborar y de compartir con nosotros una experiencia que sirvió para el diseño de las actividades que ustedes realizarán en estos días. Gracias.